Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde estamos dispuestos, listos para informaros, para opinaros, para enmarcaros las cosas que son de actualidad y que nos parece que hay que conocer. Si no, vamos mal. Todo eso con un doble compromiso, el del rigor y el de la valentía. Aquí la vais a encontrar. Y en un ambiente general de libertades que también vais a encontrar aquí. Esto no es una telepedro, aquí la gente viene y opina lo que pues, le parece oportuno y lo que cree. Y eso es lo que premiamos, que cada uno tenga la voluntad de decir, y ustedes pues toman o descartan las opiniones según les parezca o les quieran, pero por lo menos las conocerán, que no es poca cosa. Empezamos hablando de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Pues buenas tardes, Xavier, muchas gracias por invitarme. Veo que trae usted una cantidad importante de material para informar que puede aliviarnos problemas de salud. Eso es, o sea, aquí estamos trabajando siempre con los problemas que da la artrosis. La artrosis es un desgaste del cartílago y ese desgaste del cartílago, a diferencia de otros partes del cuerpo, el cartílago, el problema que tiene es que no se irriga la sangre. Es decir, entonces, al no irrigar sangre, es muy difícil, de momento no hay regeneración del cartílago. Entonces, cuando el cartílago se desgasta, sea la parte del cuerpo que sea, el problema es que empieza los huesos a chocar y empieza entonces a inflamarse, tocarse el nervio y a doler. Que es normalmente en la fase, a veces que la mano no duele, pero también está ocurriendo ese proceso porque se ve claramente que las manos se van torciendo y los huesos se van deteriorando, ¿no? Bueno, hemos presentado el guante como fue nuestro producto principal, ya que realmente el guante lo que hace es para esas artrosis de manos, esas personas que desde que se levantan por la mañana tienen problemas para mover las manos, para levantar una persiana, abrir un bote, cosas de estas, y hemos trabajado con los guantes, que lo llevamos tiempo y que está la gente muy contenta. Y el que todavía no tengáis el guante y tenéis las manos que os empiezan a molestar, os recomiendo que lo tengáis y lo probéis. Luego hemos hablado de la rodilla como un proceso donde hay veces que esa articulación de la rodilla, o bien por una operación, o bien por sobrepeso, o bien por desgaste, empieza a tener problemas, inflamaciones, dolencias, empieza a costar andar, subir escaleras, y esta es la rodilla que tiene lo que es infrarrojo y ultravioleta como terapias de luz. Y luego también hemos trabajado con el cinturón, que es para zonas sobre todo lumbar y dorsal, ¿no? Que son zonas donde también hay dolencias, muchas veces es posturales, muchas veces es por problemas de torcimiento de espalda, etcétera. Y hoy os quiero presentar un nuevo producto que ya hace tiempo que le venimos dando vueltas porque nos lo han pedido muchas personas, e incluso con tertulios del programa. Oye, Adolfo, ¿tienes algo para el hombro? A mí es la muñeca, a mí es el cuello. Bueno, pues aquí tenemos, yo esto le llamo el láser el multiórganos. Claro, el láser multifuncional, porque tiene una ergonomía muy fácil para poderlo colocar tanto en el cuello, si queremos, como en un hombro, como en un codo, como una muñeca, como en un tobillo, como en un pie. Es decir, zonas donde tenemos un dolor muy localizado. ¿Con qué trabaja? Bueno, es muy fácil porque tiene aquí 3 botoncitos. Trabaja con ultravioleta, que es muy importante, perdón, con infrarrojo, que es muy importante porque es el que va a hacer que la circulación vaya muy bien. Quiero además decir una cosa, una de las personas con la que lo hemos probado, que ya son muchas, es una persona que tenía una retinopatía diabética, perdón, una neuropatía diabética, que quiere decir que tiene dolores neurológicos, y entre ellos en el pie. Eso es muy difícil de solucionar porque es un dolor pulsante, no es un dolor continuo, es un dolor pulsante, es decir, te duele, entonces no te deja dormir, te despierta, es horroroso. Entonces, con que lo que hace es que ese infrarrojo mejora la circulación, con esa vibración, con ese masaje y con ese calor, ha conseguido aliviar muchísimo su dolor. Por lo tanto, si lo ha probado esta persona... O sea, que el tratamiento es ponerse este artilugio cerca, donde te duele, cerrar con las efectivamente, velcros. Imaginamos que es la muñeca, entonces nosotros lo cerramos porque tiene velcro por los 2 lados, lo cerramos perfectamente, queda cerrado, y luego tan solo es pulsar, tiene 3 modos, uno que está el calor,
otro que está la vibración y otro que está el infrarrojo. Y con estos 3 modos nosotros lo colocamos como lo vamos cambiando un poco, porque a lo mejor lo que es el masaje y vibración puede ser continuo, discontinuo, el calor puedes poner más o menos, dependiendo un poco de incluso lo regulas según te da a entender el que te esté aliviando. Eso es, más de una manera eso que es, otra. eso es. Es bueno siempre cambiar para que el alivio sea constante, ¿no? Entonces, bueno, pues fijaros qué bien, porque ya ese analgésico puntual que nosotros todos a veces tenemos, oye, tengo el tobillo que me duele, la muñeca la tengo, la mano, el codo, el hombro. Bueno, pues aquí tenemos otro aparatito que además es muy económico, con lo cual os invito, tiene mucha tecnología, pero está muy bien de precio, con lo cual os invito a que lo tengáis si ya teníais estos, y si no, pues bueno, pues vamos a ver, oye, si es la rodilla es la rodilla, la mano es la mano, la zona lumbar es la zona lumbar, pero esos dolores puntuales, pues también tenemos este láser multifuncional. Lo he entendido hasta yo, que soy pretecnológico, así es que estoy seguro que los espectadores lo han entendido perfectamente. Don Adolfo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por ir preocupándoos en tu empresa de los problemas de la gente y en tratar de encontrar soluciones que puedan paliar el dolor. Claro, sabías que tú, fíjate, me duele, por ejemplo, la muñeca. Me ha tomado un ibuprofeno para un dolor de muñeca que realmente me está activando durante todo el cuerpo. Pues si puedo hacer algo puntual en esa zona y encima sin ningún tipo de sin contraindicaciones ninguna, pues mucho mejor. Y esto lo tenemos en casa, cuando tengamos un dolor, cualquier miembro de la casa y me dio un golpe, pues lo mismo, lo que vamos a conseguir es eso, que irrigue mucho mejor la sangre y que realmente pues aliviamos el dolor. Pues muchas gracias, don Adolfo Albistor. Gracias por traernos estas maravillas vuestras. Yo tengo una tarde pues con menos maravillas. ¿Cómo contaros lo que os voy a contar a continuación? Lo he estado pensando y no sé cómo hacerlo, porque me parece de un frívolo increíble. Probablemente da igual, probablemente no se lleve a cabo, pero vamos a ver, os cuento. Esto es una conversación entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky. Zelensky se llama de nombre Volodymyr. Bien, pues le dice Trump a Zelensky: Volodymyr, ¿puedes golpear Moscú? ¿Puedes golpear San Petersburgo también? Yo me quedo turulato. Entonces Zelensky, en una llamada que tuvo lugar el día 4 de julio, le dice que sí, que lo que necesita para hacerlo pues son armas de radio largo, de radio amplio, para poder atacar esos objetivos. Y claro, pues ya, en fin, ni los payasos de la tele. Por cierto, que dice Trump, y ahí está en su territorio, no frivoliza, que va a haber sanciones contra Rusia. Se ha enfadado de verdad con Putin. Dice de Putin: yo no quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro, es un hombre duro. Aunque a mí no me va a engañar como a mis predecesores, y ahí se refiere pues a Joe Biden y a los anteriores, a él no, por supuesto, porque él cree que a él no le engañó, yo no lo sé, pero desde luego está absolutamente ojo a visor para que no le vuelva a engañar. Lo vamos a oír de labios de Trump. Estoy muy decepcionado con el presidente Putin, porque pensaba que habríamos llegado a un acuerdo hace 2 meses, pero no parece que estemos cerca de la paz. Así que vamos a tener aranceles secundarios si no llegamos a un acuerdo en 50 días, y serán del 100%. Es así, no puede ser más simple, es así. Espero que no tengamos que hacerlo. No quiero decir que sea un asesino, pero es un tío duro. Lo ha demostrado durante años. Ha engañado a Bush, ha engañado a mucha gente. Ha engañado a Clinton, Bush, Obama, Biden, pero a mí no. Pero lo que digo es que llega un momento en el que las conversaciones no sirven para nada y llega el momento de la acción. Ha engañado a todos, pero a él no, ¿eh? Cuidado, eso es muy importante, que quede claro. En fin, vamos a hablar de droga porque quiero que conozcáis algunas cosas que tienen que ver con la droga y que pasan en nuestro país. Solo si conocemos lo que pasa con la droga tendremos opinión sobre qué se está haciendo y qué se debería hacer. Y qué cambios hay que impulsar entre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer, con un objetivo muy concreto, que es reducir el control que tienen de la sociedad española los narcotraficantes.
en todos los ámbitos, el que queráis. Vamos a empezar por un asunto que es, vamos a ver, oiga, ¿no sería interesante controlar los astilleros donde estos encargan y utilizan luego las narcolanchas? Pues de esto va un trabajo que nos ofrece a continuación Gabriel Serrano. Golpe letal al narcotráfico. Ha sido desmantelada la mayor red de fabricación de narcolanchas operativas en España y Portugal. Fruto de la operación conjunta Son de Rampa. La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana Portuguesa han estado trabajando estrechamente durante 3 años. Hay 64 detenidos, 32 en Portugal y otros 32 en España. Se han intervenido bienes y droga por valor de 36 millones de euros. Se ha decomisado más de 7 toneladas de hachís, 650 kilos de cocaína, 19 embarcaciones de alta velocidad, una embarcación pesquera, 40 motores de alta potencia, además de 24 vehículos, armas de fuego y casi 800.000 euros en efectivo. En España se han llevado a cabo un total de 10 registros, 5 en la provincia de Huelva, 3 en la provincia de Badajoz, 1 en la provincia de Cádiz y otro en la ciudad autónoma de Ceuta. La red criminal tenía un gran alcance, por lo que se han ejecutado 7 órdenes europeas de detención. El modus operandi de la banda era fabricar ilegalmente las narcolanchas en la desembocadura del río Tajo, cerca de Lisboa y Setúbal, para así transportar la droga hacia Europa. En el año 2022 se detectó la organización criminal asentada en Portugal. La elección de este territorio responde a que en España está prohibida la tenencia y fabricación de este tipo de embarcaciones. Es a finales del año 2023 cuando se puso en marcha la operación al descubrir la potencia de la estructura criminal. Las embarcaciones se utilizaban para mover grandes cargamentos de droga y la investigación reveló que existían ramificaciones de los delincuentes por el sur de la península. En Portugal la red se extendía por 8 distritos, lo que muestra su dimensión transnacional. El comandante jefe de la Policía Judicial e Información de la Guardia Civil de Huelva ha afirmado que se ha conseguido desarticular probablemente la organización más importante dedicada a la logística y botadura de embarcaciones de alta velocidad, dedicadas al narcotráfico entre el norte de África y el sur de España y Portugal, tanto de hachís como de cocaína. Pues no sabéis cómo me alegro, pero vamos a lo diario. Esto es una gran operación, seguramente ha llevado muchos meses, han caído y estamos todos muy contentos. Pero vamos a lo que es casual, fortuito. Un control aleatorio de la policía al salir del puerto valenciano ha permitido que en una operación conjunta de varios cuerpos de seguridad se detecten 675 kilos de droga que venían, cocaína, que venían en un ferry de las Islas Baleares a Valencia. Un enorme alijo de droga que estaba oculto en un camión que iba en el ferry que lleva a la gente desde Ibiza hasta Valencia. Pues lógicamente el conductor del camión ha sido detenido y la droga decomisada, pero fijaros en las cantidades. 675 kilos de cocaína escondidas en un camión. Utilizando transporte al alcance de todos, un ferry de los que comunican diariamente Ibiza con Valencia, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el episodio del día del tema de la droga que es tremendo, verdaderamente tremendo. Hay algunas noticias del mundo de la corrupción en España que también son tremendas y que cuesta dimensionar. A mí también, a todos nos cuesta dimensionarlas. Hay que estar muy cerca del procedimiento, hay que estar muy cerca del juzgado para saber interpretar qué es lo que pasa si se toma tal o cual decisión, si es justo o no que resuelvan en el juzgado determinado asunto de una determinada forma. Y por eso le he pedido a don Miguel Bernat, que es el secretario general de Manos Limpias y que está presente en estos procedimientos, que nos eche una mano, que nos alumbre el camino para entender por dónde van las decisiones de los juzgados, en este caso 2 que nos perturban un poco en el día de hoy. Don Miguel Bernat, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes a todos vosotros y a todos los oyentes. En primer lugar, le han dado en la Embajada de Japón una visa al hermano del presidente, al hermano músico, a David Sánchez. Sí. Él alega que tiene a su mujer y a un hijo, a una hija, no lo sé, en Japón, que viven allí y que quiere verlos y por lo tanto le han extendido una visa por un tiempo de 1 año. El juicio a David Sánchez
él se hacía llamar de otra manera, pero ya empieza a ser hora de llamarle como es, todavía está algo lejano, pero parece un tanto imprudente permitir que se vaya durante un tiempo tan largo. Sí, justo, sí, efectivamente, sí. Sí, nosotros seguramente mañana, a más tardar, o si no, como muy tarde el viernes, vamos a solicitar una vistilla en el juzgado de instrucción número 3, que es el que ha instruido la causa contra el expresidente de la Diputación en el famoso fraude de ley que cometió aforándose, y contra David Sánchez, el hermano del presidente, una vistilla donde vamos a pedir de inmediato la retirada del pasaporte y una comparecencia apus acta cada 15 días, con objeto de que no pueda salir del territorio nacional. Yo creo que es una medida prudente. Alguien me estaba diciendo, ¿y por qué no pedís la prisión preventiva? No, la prisión preventiva nos parece una medida totalmente desproporcionada, pero dentro de las medidas cautelares yo creo que son y unas medidas, vuelvo a repetir, totalmente proporcionadas, porque claro, anunciar con esa visa que va a estar un año en Japón, vamos, de Japón puede darle el salto a otro continente. En fin, yo creo que su señoría va a aceptar la petición de esa vistilla con esas medidas cautelares por parte de Manos Limpias y del resto de las acusaciones populares, y nos vamos a encontrar una vez más con la posición del Ministerio Fiscal, que bueno, está tan desprestigiado en este país el Ministerio Público, estando imputado ni más ni menos que su jefe máximo, Álvaro Ortiz, que con independencia de que se oponga el Ministerio Público, estoy casi seguro que su señoría adoptará la medida cautelar de retirada del pasaporte y de comparecencia en un juzgado, ni más ni menos que cada 15 días, para evitar pues que en ese plazo incluso sin pasaporte pues pueda buscar cualquier subterfugio para salir de aquí a 12.000 kilómetros que se encuentran ni más ni menos en Japón desde Madrid, y más aún desde Badajoz. Por lo tanto, este es un tema candente que ha saltado a luz pública y se va a resolver en esta misma semana, o como muy tarde la vistilla se celebraría como muy tarde el lunes. Pero luego hay otro tema muy importante, Horcajo, que me gustaría exponer, que esto se ha visto la vista, ni más ni menos, en el TJUE sobre el tema de la ley de amnistía. La Comisión Europea elevó un informe demoledor diciendo que la ley de amnistía era una ley a la carta, una amnistía, una decisión política, ni más ni menos, que viene a decir que se ha cometido un delito de prevaricación judicial por parte de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que aprobaron la ley con 4 votos discrepantes o particulares de los conservadores del Tribunal Constitucional. Nosotros hoy mismo ya por Lesnet hemos convertido la denuncia en querella. El auto de hace 3 días de la Sala Segunda del Supremo, el ponente nos decía que teníamos que transformar la denuncia en querella. Hoy la hemos transformado y yo tengo casi la absoluta seguridad que la querella por delito de un presunto delito de prevaricación judicial va a ser admitida, porque ha sido y sigue siendo un escándalo monumental, con prácticamente todas las asociaciones de jueces y magistrados de España en pie de guerra, porque esto ha sido increíble. Como una ley a la carta, una ley que se tramitó y se gestó entre Santos Cerdán y Bolaños, con el prófugo Puigdemont en Waterloo, donde se decía claramente que esta ley iba a beneficiar a los independentistas que habían proclamado la República. Esta ley que se gestó ya contaminada, porque era un proceso verdaderamente político, se llevó al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados
se tenían que haber abstenido por un conflicto de intereses, ni más ni menos los diputados de Junts y de Esquerra Republicana, y se aprobó con esos votos que jamás se tenían que haber producido porque se tenían que haber abstenido. Y la Comisión Europea, en ese informe que ha elevado al TJUE y que hoy se ha visto en una vista en el referido tribunal, avalaba todos los pronunciamientos manos limpias hizo en su día. Por lo tanto, yo estoy seguro que el TJUE va a declarar nula de pleno derecho la ley de amnistía. Pero una cosa es que la declare nula, que verdaderamente tiene motivos más que suficientes para declararla nula. Nosotros, desde otro punto de vista, hemos considerado que se ha producido un delito de prevaricación judicial por los 6 magistrados del Supremo, incluido ni más ni menos que su presidente. Yo creo que en unos días podemos tener una gran notición en España de que la Sala Segunda del Supremo ha admitido una querella por presunto delito de prevaricación judicial contra los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. Pues estaremos atentos. Por cierto, yo quería comentar con usted otro asunto, y es que el Tribunal Supremo ha tumbado la iniciativa del juez Juan Carlos Peinado, que quería imputar a Félix Bolaños por malversación y falso testimonio en aquel asunto de la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, a mí me ha sorprendido, de alguna manera, que lo haya tumbado. Yo creo que el juez Peinado, en aquella comparecencia que tuvo cuando fue a que se prestara declaración en Moncloa a Félix Bolaños se rió de una manera descarada, se burló del juez Peinado, incluso mintió descaradamente, aunque luego llegó a decir que sí, que de alguna manera él la había contratado. Me sorprende un poco, indudablemente, la decisión del Tribunal Supremo de echar abajo, de tumbar esa petición del juez Peinado, pero bueno, lo relevante no es esa decisión del Supremo de tumbar la petición del juez Peinado. Lo relevante es que ese procedimiento que estaba pendiente de esa resolución del Tribunal Supremo prácticamente viene a finalizar una instrucción que está durando ya bastante tiempo y que es hora ya de que finalice y que se dé opción a las acusaciones populares para formular los correspondientes escritos de acusación contra Begoña Gómez. Don Miguel Bernat, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Igualmente a todos nosotros y a todos los oyentes. Gracias. Bueno, quiero hablaros de una decisión que a los que nos escucháis desde Aragón seguro que os va a interesar. El Gobierno de Aragón ha anunciado que va a haber ayudas para los afectados por la última dana. Recordarán que en una comarca en concreto, en varios diferentes lugares, sufrieron fuertes lluvias el viernes y el sábado en la comunidad de Aragón. Hoy el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha dicho que el Gobierno aragonés pedirá al Estado la pertinente declaración de zona especialmente afectada por un fenómeno meteorológico, que es el paso previo a que se conceda previsiblemente, esto lo apoye el Gobierno central, y pues los afectados por esas lluvias en torno, recuerdo, a la ciudad de Tarazona, pues seguramente podrán por lo menos recibir algo de dinero que les compense de las innumerables pérdidas en cultivos, en automóviles, en comercios, a los ayuntamientos en limpiezas, etcétera, etcétera, etcétera. Son las imágenes que veis ahora en pantalla. Bueno, y de Aragón nos vamos a Torre Pacheco, en Murcia. Y nos vamos allí porque sigue el ambiente tenso. Luego os comentaré la detención del culpable de la primera agresión, de ese hombre de 68 años al que algunas televisiones y algunos medios de comunicación califican de anciano. 68 años, por favor. Es que en un país donde las canas no pesan, te atropellan por derecha y por izquierda. El pobre hombre, que se llama Domingo, lo atropellaron a las 6 de la mañana, él andaba dando un paseo no lejos de su domicilio, cuando un grupo de jóvenes, digo muy jóvenes, y aquí no me equivoco, porque el agresor central
tenía 19 años. Bueno, todo eso nos ha llevado a que Torre Pacheco, Murcia, sea el centro de la actualidad. Espero que esto baje por el bien de los que son pachequeros y que están viendo como su pueblo, como su ciudad, 40 y tantos mil habitantes, ya es algo más que un pueblo, donde la población se ha duplicado en apenas 20 y pocos años. Bueno, pues que hagamos una prospectiva, una radiografía para entender cómo es esa ciudad o ese pueblo grande, como queráis, y qué transformaciones ha habido en él. Torre Pacheco se ha convertido en el centro de todas las miradas, un municipio marcado estos últimos días por la tensión y los disturbios tras la paliza por diversión a un vecino de 68 años por parte de un grupo de magrebíes, un municipio marcado también por la inmigración. Torre Pacheco actualmente tiene más de 41.000 habitantes, pero cuenta con una amplia presencia extranjera. Según el propio ayuntamiento, el 69% de la población es española, un 2,3% son extranjeros procedentes de la Unión Europea y un 29% son extranjeros no comunitarios. Aseguran que en este municipio hay hasta 96 nacionalidades diferentes, pero no existe un desglose oficial. Sin embargo, sí que es uno de los municipios con mayor proporción de origen magrebí de la región de Murcia. Un colectivo que se ha sentado allí en los últimos años por la actividad agrícola, que es su eje económico. Los vecinos de Torre Pacheco llevan días asegurando que hasta hace poco la convivencia entre unos y otros reinaba. ¿Y qué ha cambiado ahora? Pues además de la llegada de más ilegales, muchos estudios apuntan a otra tendencia y es a las segundas generaciones de esos inmigrantes. Según una tesis doctoral de la Universidad Comillas, muchos de estos jóvenes, nacidos o criados de hecho en nuestro país, encuentran dificultades para integrarse en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Vamos a ver ahora los datos de criminalidad, porque según el Ministerio del Interior, en los últimos 6 años en este municipio murciano han aumentado en un 38%. Mientras que en 2019 se registraron 1.200 infracciones penales, en 2024, el último año del que hay registros, se contabilizaron casi 2.000. Como decimos, este municipio vive estos últimos días una fuerte tensión, especialmente por la noche. Ayer una decena de imanes de las mezquitas de Torre Pacheco se reunieron con decenas de jóvenes marroquíes para pedirles que se quedasen en casa y así evitar una nueva jornada de disturbios. Uno de esos portavoces dijo ayer que el conflicto reside en la llegada de personas de fuera y que todos los jóvenes marroquíes son buenos chicos. En Torre Pacheco hay hasta 4 mezquitas, las cuales esta misma noche no van a abrir para evitar que los disturbios de estos últimos días vayan en aumento. Muchas gracias, Marien Vallejo, por esa radiografía de Torre Pacheco. Una referencia muy breve al Club de Amigos del Toro TV y nos vamos a ir a publicidad. Si queréis que las ideas que compartimos, vosotros y nosotros, prosperen, las apoyen mucha más gente en España y sean de dominio de todos los ciudadanos españoles, ahora no lo son, porque hay muchas comunidades en las que solo nos pueden ver aquellos que disponen de un medio de pago y mucha gente pues no tiene esa posibilidad, por lo tanto se queda sin recibir nuestra señal. Queremos arreglar eso, queremos ser más influyentes en la vida pública española y para eso necesitamos de vuestro apoyo. ¿Qué os pido? Pues que os hagáis socios, miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, que es tan fácil como llamar al 91 616 2464 o conectar por esa dirección de redes sociales que está aquí abajo. Cualquiera de las dos fórmulas es buena. En 5 minutos tenéis el asunto resuelto, nos estaréis apoyando y nosotros haremos que ese apoyo se note, palabra de honor. Las 8 y un joven minuto, momento en el que puntuales a la cita, aquí estamos abriendo la mesa de análisis político y les presento a nuestros invitados hoy. Don Ángel Alonso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Ángel es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ¿todo bien? Todo bien, pues encantado de volver a verte y compartir un tiempo con vosotros. Pues lo mismo te digo. Don Alberto Pérez, mi querido amigo Alberto Pérez, Javier? Que hemos estado en 1000 batallas, usted y yo. Bueno, ya pues llevamos unos años aquí. Hoy, una vez más, vicepresidente de Acción Liberal. Bueno, vamos con el lío. Yo no sé si esto merece la pena que lo interpretemos o no, pero no vamos a eludir el tema. ¿Por qué no lo vamos a interpretar? El Supremo le ha dicho al juez
Juan Carlos Peinado, el del caso Begoña Gómez, le ha dicho, hombre, mire, el Supremo, la Sala de lo Penal, ha criticado que el magistrado que investiga a la mujer del presidente del Gobierno quiera encausar a Félix Bolaños, al triministro, basándose solo en el supuesto de que ostentaba en Moncloa pues la dirección del departamento que contrató a la asesora de Begoña Gómez. Lamento que esto sea tan enrevesado, pero como los casos de corrupción se van alargando y le van saliendo pues una especie de percebes o centollos o de todo les van saliendo, pues contar cualquier aventura te obliga a un circunloquio brutal. Bueno, que le han dicho que no entienden que tenga indicios suficientes como para imputar a Bolaños, con lo cual la imputación de Bolaños no la va a hacer el juzgado de Peinado. Y eso, no sé si queréis añadir algún comentario o si no lo saltamos, porque son decisiones judiciales interpretables todas ellas y la verdad es que, bueno, pues muy bien, esto no desvirtúa en nada el resto de la investigación. Algunos lo utilizarán, eso sí, ya lo pueden dar por hecho, contra el juez Peinado, a bodas me convidas, pero nosotros no lo vamos a hacer. La justicia, desde luego, podemos opinar. Pues venga, vamos a lo que vamos. Torre Pacheco. Antes hemos estado viendo una radiografía de cómo es este lugar en Murcia, que se ha hecho, lamentablemente, ellos no lo desean, los pachequeros no quieren para nada estar en los diarios y en los telediarios y en las radios por estas circunstancias que derivan de una brutal agresión a un señor de 68 años, vecino de Torre Pacheco, que se llama Domingo. Ayer os contábamos a última hora de la noche que la Ertzaintza en Rentería había echado el guante al último que quedaba en el agresor principal de esa especie de manada de magrebíes que agredió a este vecino de Torre Pacheco. Detenido, ha sido enviado a prisión por un juzgado que le ha atendido, a prisión con carácter provisional a la espera de que se le formulen cargos y de la investigación que pueda hacer la Guardia Civil. Bueno, pues vamos bien, dirán ustedes, pues vamos bien. Eso tenía que haber sido bastante más rápido, porque ese tío se marchó de Torre Pacheco, Murcia, y llegó a Rentería sin que nadie le echara el guante. No digo que sea fácil. Al final le echaron guantes, la Ertzaintza, por cierto. La cuestión es que, ¿qué sabemos de este agresor? Y ahí nos vamos a dar cuenta de una cosa. ¿Qué nos dice la Guardia Civil? Que no es vecino de Torre Pacheco, que no consta de dónde es vecino, que tiene 19 años, luego es mayor de edad, y que no está ilegalmente en España. Que es una manera eufemística de decirnos que tiene permiso para vivir en España, pero que la Guardia Civil no sabe dónde vive. Oiga, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? A ver, perdone que no termino de... Luego además hay una cosa que a mí me pone de los nervios, que se usen mal las palabras. La Guardia Civil cuando trinca a un tío, si es español o finlandés, me da igual, le trinca la documentación. Y en base a esa documentación explica quién es, lo que quiera explicar la Guardia Civil, lógicamente. Explica sus nombres y apellidos o sus iniciales, a veces porque no quieren señalarle con el dedo por alguna razón de alguna etnia o alguna cosa, alguna circunstancia que yo no termino de entender. Y sobre todo nos dice lo que dice el pasaporte, la nacionalidad, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que además de no saber dónde vive, no saben leer el pasaporte o cómo? Este es un magrebí. ¿Y eso exactamente qué significa? ¿Que es de dónde? ¿De Marruecos, de Argelia, de Mauritania? ¿De dónde puñetas es? ¿De Túnez? La Guardia Civil no puede decir seriamente que un tío es magrebí. Magrebí, en tiempos de los sultanatos que nos venían de Omán y de Damasco y de no sé dónde, era como los árabes llamaban a los que viven en el este. O sea que para nosotros un gallego o un portugués sería un magrebí, porque desde nuestra cosmovisión viven en el este. Para uno que es de Omán o de Siria, los marroquíes, los argelinos, los tunecinos, los mauritanos, viven en el este, pero para los españoles no.
Yo no le pido a la Guardia Civil que entre en consideraciones, digamos, semánticas. Lo que sí les pido es que se lean el pasaporte y que nos digan si ese agresor es de un lugar o de otro. Porque, claro, es que a mí me produce un descontrol absoluto, me produce la sensación de que esto de la inmigración es un cachondeo. Porque si la Guardia Civil, que le ha extendido un visado de lo que sea, de residencia a la policía o quien haya sido, no me saben decir de qué país es y no me saben decir dónde vive, o dónde estaba registrado, o dónde está empadronado. No es menor, tiene 19 años. Pero bueno, en cualquier caso, vamos con las novedades en el asunto de Torre Pacheco. Prisión provisional y sin fianza para el autor material de la brutal paliza Domingo, el vecino de Torre Pacheco. La detención se produjo justo en el momento en el que trataba de huir del país. La Ertzaintza le localizó y detuvo en Rentería, cuando pretendía coger un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia. La información que han trasladado sobre el arrestado es que es un joven magrebí de 19 años que reside en España de forma legal. Es el tercer detenido de la agresión al jubilado de 68 años que ha desatado los altercados en Torre Pacheco. Los otros dos primeros detenidos, inmigrantes marroquíes de 20 y 21 años, estaban en situación ilegal en nuestro país. Los tres detenidos no residían en el municipio, por lo que la Guardia Civil investiga ahora qué hacían en Torre Pacheco y cuál fue el motivo de la salvaje agresión, ya que no robaron a la víctima. La información que se ha trasladado sobre los detenidos es bastante deficiente y se desconoce a qué se debe exactamente esa excelente protección de datos. No sabemos sus nombres, dónde residen en España y la nacionalidad del último detenido. Solo se ha dicho que es magrebí sin especificar el país de origen. Eso sí, los tres superan la mayoría de edad. No son menores, por lo que se les tendrá que aplicar la ley vigente a cada uno de ellos. Los disturbios en Torre Pacheco ya acumulan 13 detenidos. Las detenciones son 13 hasta el momento, a lo largo de los días que llevamos con el dispositivo activado. Y identificaciones son muy numerosas, por encima de 100, más de 120 identificaciones. Vox, acusado de promover el odio, culpa de estos incidentes a los partidos políticos responsables de las regularizaciones masivas de inmigrantes. Todos los partidos y todos los políticos que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a personas procedentes de culturas incompatibles con la nuestra de forma irregular son los culpables de lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Don Alberto Pérez. Yo creo que al respecto de lo sucedido en estas oleadas de violencia que se están viendo en Torre Pacheco, no hay más palabras que ley y orden. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actuando cuando se debe de actuar, no días después, como ha ocurrido también en este caso, porque quizá un señor estaba más interesado en ver la final de Wimbledon, que no sabemos si todavía ese señor ha vuelto, el señor Marlaska, el ministro del Interior, pero independientemente de que sean marroquíes, tunecinos, argelinos, de Albacete o de Cuenca, ley y orden, y que actúe la justicia con contundencia y cumpliendo la ley. Ahora bien, al respecto de lo que hacías referencia, Xavier, no sabemos la nacionalidad de este joven agresor, no sabemos el lugar de residencia, pero sí sabemos que está legalmente en España. Pues hombre, si sabemos que está legalmente en España es porque tiene un lugar de residencia, aunque sea un cajero. ¿Os acordáis la ley hace unos años que los propios cajeros podían empadronarse? Pues aquí tiene que tener un padrón. Si no, no puede vivir en España, si no hay un lugar de residencia, porque no se puede vivir en España en el aire, tiene que tener un lugar de residencia. Otra cosa es que alguien tenga el interés de ocultar el lugar de residencia de este señor, de este muchacho, de este violento en este caso. O que sea un lugar de residencia incómodo. O quizás sea por ejemplo, un lugar, efectivamente, un centro de menas donde él esté allí acogido, pero no legalmente y no haya control sobre... Pero si tiene 19 ya no debería de estar en un centro de menas. Bueno, querido amigo, si ese fuera el cálculo se quedaría medio vacío, por lo que parece. En fin, don Ángel.
Pues yo creo que si hacemos un análisis mesurado y sensato y tranquilo de este asunto, pues va a resultar mucho más fácil de lo que parece, independientemente de la situación en la que se encuentran las personas en España o de la nacionalidad que provengan. Y en este caso, pues lo que se parece que estábamos demostrando es que tenemos un difícil control de la inmigración que está viniendo en España y que esto está generando distintos problemas. Y oiga, ¿por qué se está teniendo esa dificultad de control y de entrada de la inmigración en España y de qué ocurre una vez que entran en España? Pues por una dejación de funciones del Gobierno. Primero, porque sabemos que no es un problema que se haya dado siempre en España. Conocemos que los puertos principales de entrada para la inmigración irregular y para las mafias que trafican con seres humanos, que es un problema para todos, tenían puerta de entrada pues a través de Grecia, a través de Italia, países que han sabido hacerle frente y lo han atajado, y esas mafias han derivado ese tráfico de personas hacia España. ¿Por qué? Por esa dejación en el control que hace España. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que hay muchos tipos de países. Hay países más desarrollados o menos, que crecen más o menos, pero sobre todo lo importante es que hay países serios y países que no lo son. Y los países serios se caracterizan por defender el Estado de Derecho, por aplicar las leyes y hacer cumplir las leyes. Y eso es lo que tiene que hacer nuestro país, ni más ni menos, como bien apuntabais. Si es una persona que ha entrado ilegalmente a España, pues habrá que devolverla a su país. Y si es una persona que está legalmente en España o que es nacional, tendrá que aplicarse toda la ley y hacerle responsable de los hechos que haya cometido. A partir de ahí hay una cosa también interesante para analizar este asunto. ¿Ha hecho el Gobierno todo lo que estaba en su mano para que no tengamos que ver los problemas que ha pasado en Torre Pacheco? Pues desde el punto de vista, primero, que el ministro del Interior, que le corresponde montar los dispositivos, que le corresponde velar por la tranquilidad en los municipios, no está y no se le esperaba, pues difícilmente ha hecho lo que estaba en su mano. Cuestión esta que también, conociendo de quién estamos hablando, también les interesaba, porque mientras hablemos de esto no estamos hablando de la corrupción que les rodea o no estamos hablando de ese atentado contra la convivencia de todos que es el nuevo cupo catalán. Sí, pero no se van a escapar de hablar del nuevo cupo catalán, ¿eh? No creas tú. Aquí, solo aquí. Por cierto, este país no hace más que suscitarse a sí mismo problemas. La Fiscalía va a investigar a un señor que es diputado en Murcia, que se llama Antelo, que es el jefe de Vox en Murcia, o como sea, secretario general o presidente de Vox en Murcia. Bueno, él dice que no está preocupado, que lo que dijo no puede ser interpretado como delito de odio, pero no deja de ser curioso que a un representante político le investiguen por un presunto delito de odio. Esto es lo que decía Antelo. Me han denunciado ya muchas veces. Cuando era vicepresidente, cada 3-4 días tenía una denuncia en la Fiscalía. Creo que iba por el número 50 ya. Decir la verdad nunca será un delito de odio. Decir que Vox quiere deportar a los inmigrantes ilegales creo que a nadie le suena extraño, porque lo llevamos defendiendo siempre. Decir que aquellos que vienen a cometer delitos los vamos a deportar, pues bueno, creo que es lo más sencillo y lo más razonable. Ahora bien, si los de Podemos y del PSOE quieren aceptar y quieren llevar a los delincuentes, a aquellos que cometen delitos o a aquellos que agreden a los mayores a sus casas, pues que levanten la mano y se los vamos a ir entregando uno por uno. Bueno, cambiamos de asunto, porque hoy se ha celebrado la primera vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial planteada por instrumentos públicos españoles, en concreto por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas presentó una cuestión prejudicial diciendo, oiga, vamos a ver si aplican la amnistía, aquí nosotros pretendemos que haya un resarcimiento de estos que cometieron el procés y el referéndum y el intento de golpe de Estado en Cataluña. Entendemos además, decían ellos, que aquí han utilizado en el procés dinero europeo. Y hoy ante 15 jueces y otros tantos abogados y representantes de una parte y de la otra parte,
pues se ha producido la primera vista. La primera vista, lo llamativo es que el abogado que representa a la Comisión Europea ha querido ser escuchado por los jueces, en este caso están en Luxemburgo. ¿Y qué les ha dicho? Les ha dicho que a su criterio la amnistía y la ley orgánica de amnistía es parte de un acuerdo político para conseguir la investidura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También les han dicho a los magistrados que el Gobierno de España no atendió lo que le decía la Comisión de Venecia, que es que, hombre, reflexionen ustedes, hagan esto por consenso, sométanlo a los organismos consultivos, no como lo hicieron, que no consultaron a nadie y de repente, pues, ¡pam!, ley de amnistía. Y luego el Constitucional, que se dio mucha prisa. La prisa les ha parecido sorprendente en Luxemburgo. Claro, es que si no, no llegaban a plazo para... Ya saben. Respecto del uso de dinero europeo, hay que contarlo todo. Siempre, cuando se cuenta un asunto, hay que contar la visión que pueden escuchar de la otra parte. Es verdad que en esa primera vista se ha dicho que es muy difícil para la Comisión Europea averiguar si se usaron o no dineros europeos en el procés, porque el tiempo fue muy dilatado y se utilizaron de una manera que es difícil de seguir. Yo lo entiendo y me parece que es correcto. Lo que, por lo tanto, nos parece más representativo es lo que dicen de la ley de amnistía, porque van a venir más cuestiones prejudiciales y si queda claro ese criterio, los magistrados de Luxemburgo van a entender que todo lo que deriva de esa ley de amnistía no es legal. Y por lo tanto es posible, yo no digo que sea probable, sino que es posible que dentro de unos meses o cuando se susciten los otros procedimientos prejudiciales, tumben la ley orgánica de amnistía. Pues es posible, claro que es posible. Vamos a verlo. La ley de amnistía no responde a un objeto de interés general y solo forma parte de un acuerdo político de investidura. Así de contundente se ha manifestado la Comisión Europea respecto de la norma con la que el gobierno de Pedro Sánchez pretende amnistiar al fugado Carles Puigdemont y a otros líderes del proceso. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en la Comisión para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. Sobre ello, la Comisión de momento no puede determinar si se utilizaron o no fondos europeos para los gastos del proceso. El abogado principal de la Comisión, Carlos Urraca, sí ha sido contundente respecto a la ley de amnistía. Además de considerar que no responde a un objetivo de interés general, también ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que no siguiera las indicaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley más clara y precisa y un diálogo más significativo. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. Los abogados de la entidad también han sido determinantes. Creen que si la norma sale adelante se instaurará una impunidad sistémica y han dejado claro que se trata de una autoamnistía, algo prohibido por las leyes europeas. Lo cierto es que la postura de Europa respecto de la norma marca un nuevo paso para conocer si Carles Puigdemont podrá volver a España amnistiado y sin riesgo de ser detenido. Por su parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo y la Comisión coinciden en dos asuntos centrales. Saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Algo que no es cierto y que ha llevado a Esther Muñoz a recriminar sus palabras. La Comisión Europea lo que viene a ratificar es lo que lleva diciendo el Partido Popular durante años, que la amnistía no atendía a ningún interés general, sino que era un pacto corrupto para perdonar unos delitos a cambio de impunidad y de mantener a Pedro Sánchez en el poder y en el Gobierno. Mientras que Ayuso ha celebrado que Bruselas cuestione la corrupción política, que es para ella la amnistía. Afortunadamente, Bruselas hoy ha dado un paso fundamental. Ya cuestiona otra gran corrupción política, que es la amnistía. Ángel Alonso.
Pues efectivamente, la Comisión Europea ha roto el relato de Pedro Sánchez, por el cual decía bueno, pues que esto era una causa de interés general que iba a facilitar la convivencia, que no ha dado tal caso, y pues da la razón a todos aquellos que decíamos lo que nos parecía evidente, que estábamos ante un caso de corrupción política. Corrupción política, en primer lugar, porque no entra en la Constitución, no tiene ningún encaje constitucional. Para eso podrían haber utilizado la figura del indulto, pero no podía ser el indulto. Necesitaban que no existiese el delito, con una única razón: para volver a cometerlo, que es lo que van a hacer en cuanto tengan oportunidad. Es corrupción política porque además daba un duro golpe a la judicatura española. Ponía a aquellos que habían roto la convivencia entre todos, aquellos que habían delinquido, los ponían por encima de los jueces y les decían: os vamos a hacer la ley que vais a tener que aplicar para enmendarosla a vosotros y que nosotros quedemos impunes y podamos volver a cometer ese delito. Arrodillaba al Poder Judicial y con él a todos los ciudadanos que queremos seguir viviendo en un país de ciudadanos libres e iguales. Y es corrupción política porque para blanquearlo colonizaron el Tribunal Constitucional, metieron al antiguo fiscal general del Estado, simpatizante del Partido Socialista, pero además a dos antiguos altos cargos de gobiernos socialistas para que controlasen la sentencia bochornosa que vimos, en la cual intentaban blanquear una decisión que hoy la Comisión Europea refrenda como corrupta y como una cuestión que respondía solamente no a los general, 7 votos que necesitaba Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Al interés particular. Pausa para la publicidad y a la vuelta tiene la palabra don Alberto. Don Alberto Pérez, ¿cómo has visto lo que ha sucedido en el Tribunal Europeo de Justicia? Pues el Tribunal Europeo de Justicia, en mi opinión, le ha vuelto a dar un quebradero más de cabeza al señor Sánchez. 1. Le dice que no responde a un objetivo de interés general. Ya se ha hablado de ello en esta mesa. 2. Que la amnistía responde a un acuerdo político para conseguir el gobierno. También lo hemos hablado. Que no se atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que también has hecho referencia. Y que las autoamnistías para blindar el poder político son contrarias al Estado de Derecho. Y España, hasta el día de hoy, vive en un Estado de Derecho. Y en Europa existe un Estado de Derecho porque hay unas leyes supranacionales que también mantienen ese Estado de Derecho, y por eso esto está en Europa. Porque si no existiera ese Estado de Derecho, el más alto tribunal que podría haber juzgado esto es quien lo juzgó, que fue el Constitucional. Ahora yo me pregunto, ¿el señor Pumpido dará explicaciones? ¿Dará una rueda de prensa para explicar cuál es la disonancia que tienen entre unos y otros? Porque este señor ha avalado la amnistía. Y el equipo de opinión sincronizada ahora se va a ocupar de llamar fascistas a los del Tribunal Europeo de Justicia. Esto es un chiste, es un verdadero chiste. Pero por suerte, los españoles todavía nos queda ese espacio al pertenecer a la Unión Europea, donde, como decía Xavier anteriormente, existe la posibilidad de que la Unión Europea tire abajo la amnistía, que es un verdadero atentado contra las libertades de los españoles. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque me lo ha pedido don Ángel Alonso. Quiere hablar de la financiación singular para Cataluña. Y sobre todo de ese círculo imposible, que es que el gobierno diga que a pesar de ser financiación singular, va a ser buena para todos. Pero hombre, si es singular, pues por definición no puede ser plural. Pero bueno, oiga, ahí está el encanto de las cosas. Hoy hemos sabido que ha habido bronca con Esquerra Republicana porque, al parecer, Montero desairó las tesis de Esquerra, Montero Marisú, in extremis, porque esto la afectaba a ella como candidata en Andalucía. Esto lo puede entender cualquiera. Ella espera ser candidata y ganar las elecciones, y si ahora le dan ventaja al plan de Junqueras con la cesión del IRPF, el desguace de la agencia tributaria, que vamos a ver una cosa, por cierto, oiga, partir en cachos la agencia tributaria que hoy tenemos, eso, que me diga alguien que eso es progresista, porque no lo es en absoluto.
que me diga alguien que eso es caminar hacia el federalismo. Tampoco, absurdo, no tiene el menor sentido. ¿Cómo lo veis, Ángel? Pues mira, yo creo que es uno de los casos más graves que tenemos enfrente, más incluso que el que acabamos de hablar de la ley de amnistía y tan grave como la declaración unilateral de independencia, porque en el fondo estamos hablando de exactamente lo mismo. Hay partes de ese acuerdo del cupo catalán que son calcados a artículos que ya declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional del Estatuto catalán, y son calcados, como son calcados de alguna declaración, algunos de la Declaración Unilateral de Independencia, porque en el fondo es lo mismo y responde a lo mismo, a los objetivos de siempre de los separatistas. Y en este caso, obtener la independencia económica, la independencia fiscal, pero para hacer caja, para poder financiar un nuevo golpe de Estado, que es lo que van a intentar perpetrar en cuanto tengan ocasión. Lo único que cambia ahora es que lo hacen con la complicidad del presidente del gobierno, que lo hacen con la complicidad de Pedro Sánchez, que les ha puesto en bandeja lo que hasta ahora nunca habían conseguido, que es avanzar en esos objetivos políticos. El cupo catalán es un atentado contra el Estado de Derecho, es un atentado contra la Constitución del 78, contra el régimen que entre todos creamos, ataca los principios básicos de solidaridad entre todas las tierras que conforman España, ataca la igualdad entre todos esos ciudadanos españoles y solamente trata de cambiar por la puerta de atrás el modelo de Estado y no ir ya a un Estado federal. En todo caso sería confederal, pero lo que es la traición a la que nos está sometiendo Pedro Sánchez es derrotar ese régimen que entre todos creamos, ese modelo que nos ha permitido llegar a los tiempos más álgidos de crecimiento y de bienestar de toda nuestra historia reciente. Amén de todas las consecuencias económicas que quieren, que si queréis luego también entramos en ello. Alberto. Vamos a ver. Hay 4 puntos, en mi opinión, que debemos de resaltar. La llamada a la financiación singular vulnera el principio de solidaridad de la Carta Magna del 78. Es un agravio más que sufren todos los españoles. Uno más, porque Pedro Sánchez lleva 7 años atentando contra los españoles, porque cuando se privilegia a una parte de España a costa del resto de los españoles, como es este caso, porque las comunidades autónomas, muchas de ellas tendrán que subir los impuestos, porque no les va a llegar la misma financiación que les llegaba anteriormente. Porque las comunidades autónomas que reducen los impuestos, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, se verán obligadas a limitar esas reducciones de impuestos. De igual manera, esta propia ley se lo especifica en cierto modo. Y también vulnera el principio de solidaridad, además del principio de solidaridad, el principio de igualdad, porque ahora los ciudadanos catalanes son españoles de primera, fijaos la redundancia. O pueden ser la paradoja, perdón, no me salía la expresión. Pueden ser ciudadanos de primera y el resto de los españoles podemos ser ciudadanos de segunda. Los acuerdos de Sánchez afectan al conjunto de los españoles y cada vez que Sánchez vela por el privilegio de catalanes, ahora van los vascos. Cuando hemos entrado en el plató, ahora están reunidos. Cuando hemos entrado en el plató estaban reunidos con el presidente del gobierno. El objetivo es claro. Cédame usted la seguridad social. Claro, ahora es seguridad social para los vascos y se cederá a cambio de la continuidad en el gobierno. Esto está más claro que el agua. El problema es que cuando Sánchez termine su descomposición de España, aquí va a quedar muy poco. Va a ser muy difícil remontar esto y cada vez peor. Cada mes que este señor está en el gobierno, peor para los españoles. Pues sí, eso es casi matemático, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que aquí hay algún inconveniente más que en otros casos, ¿no? Porque, por ejemplo, el de la amnistía no, este sí tiene un inconveniente importante. En primer lugar, están las comunidades socialistas, este chico cuestionado por 1000 razones, Gallardo, el que dio trabajo al hermano músico del presidente, y ahora es el jefe de los socialistas en Extremadura. Tal vez por lo primero, y el jefe ahora. Pero este ha dicho que ni hablar, que no cuenten con el socialismo de Extremadura para apoyar este plan.
Paje ha dicho lo mismo, hasta uno que vive en Asturias, que está en la cueva del oso Kabila, que no sale nunca, nadie sabe cómo es, ¿no? Barbón, hasta Barbón dicen que ha dicho, a mí no me consta, no le he oído nunca decir nada, y menos esto. Les prometo que si lo dice, ustedes lo van a saber. No os enfadéis conmigo, asturianines, que os quiero mucho. Pero vamos a ver, la cosa es muy simple, tienen ese inconveniente, pero además tienen el inconveniente que en la tropa que apoya a Sánchez, por ejemplo, está Compromís, por ejemplo, está la Chunta Aragonesista, sí, pero un voto es caer al pozo, ¿eh? Y esto se tiene que votar en el Congreso. Este es un problemón. Y luego están los de Junts, que merecen siempre punto y aparte, porque es difícil entenderlo, yo lo comprendo, difícil. Pero hoy decía Turull, oiga, nosotros no apoyaremos esto de la financiación singular, porque ¿cómo va a ser singular si es un beneficio para todos? Ahí los hemos pillado, ¿no? Vamos a escuchar a Turull. Es la consolidación del café para todos. Pasamos del café para todos a la singularidad para todos. Si esto de ayer se traduce en un papel en el Congreso y se tiene que votar, nosotros no podemos votarlo de ninguna de las maneras. O sea, que aprobar esto no es posible. Pero el daño ya lo están hecho, porque ellos lo que quieren es ganar ese relato de que podrían tener la posibilidad de ese bilateralismo que les permite negociar lo que es de todos entre dos, entre el Gobierno de España y el Gobierno de Generalitat. Lo están poniendo a la altura y ese es un relato. Claro que lo tienen difícil, porque es que esto, las consecuencias económicas pueden tener tres derivadas que no interesan ni a Junts ni a muchas otras comunidades autónomas. Por un lado, el Estado deja de ingresar 30.000 millones de euros. Pero un país que está endeudado como está España hasta los tuétanos, un país que no ha dejado de incrementar la deuda absoluta que tiene y que la necesita para mantener el sistema de pensiones de bienestar, ¿cómo va a conseguir hacerlo si deja de recaudar 30.000 millones de euros? Pero es que además estamos hablando que cómo va a seguir pudiendo financiar las inversiones que en algunos casos no hace, como la alta velocidad española, y ahí están las muestras, pero cómo va a poder seguir ejercitando sus funciones que le son propias, como es redistribuir entre todas las comunidades autónomas para intentar equilibrar territorialmente todas esas necesidades. Eso, perdóname, pero ya no existía antes, con el País Vasco y Navarra. Pero eso constitucionalmente sí tiene encaje, sí, porque lo reflejaba la Constitución, pero ahora, claro, estamos hablando de abrir un nuevo órdago, en este caso a ese quebramiento de la Constitución española. Pero como digo, hay más derivadas, que es la que señalaban muchas comunidades autónomas. Es que, claro, es que supone que dejen de aportar al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 2.500 millones de euros. Estamos hablando que eso es lo que reciben para que puedan prestar esos servicios públicos 4 comunidades autónomas: Cantabria, Asturias, Murcia, La Rioja. Si dejan de recibir eso, que es lo que, gracias a lo cual pueden seguir prestando sus servicios públicos a los ciudadanos, ¿cómo lo van a hacer? Pero son tan dementes en este acuerdo que una de las cosas que dicen es, bueno, yo voy a aportar a esa solidaridad a través de un cálculo que vamos a hacer de los servicios que tú prestas en Cataluña. Pero lo haré yo el cálculo. Eso es. Y además, no a Cataluña, sino en Cataluña, que es distinto. A Cataluña podría ser, bueno, pues contemplamos las pensiones que pagamos desde el Estado a las personas que viven en Cataluña. No, en Cataluña, las inversiones que hagas en Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pero ese ya de por sí, que sería infinitamente menor y que además habría que negociar cada año y cada año estaríamos sometidos a un chantaje, le ponen un condicionante, que es que el resto de comunidades autónomas hagan un esfuerzo fiscal similar al de Cataluña. Pero ¿dónde está la autonomía entonces del resto de comunidades autónomas? Y entonces la comunidad que más impuestos propios, que tiene 15, la que tiene las tarifas más altas de todas, en todos los impuestos, además de darles un extra de financiación, nos va a imponer al resto qué nivel de impositivo tenemos que tener, porque ha hecho una gestión catastrófica y que se han endeudado para financiar sus subvenciones dependentistas, se los tenemos que pagar el resto de los españoles, y principalmente Madrid, que es la única que va a quedar para sujetar sobre sus hombros ese ejercicio de solidaridad
que ya aportamos el 70% y que nos pedirían que aún lo hiciésemos y que para ello tuviésemos que incrementar nuestros impuestos. Luego, no es solo un modelo, no es solo un ataque al modelo de Estado y a la Constitución española, es también al modelo Madrid, que nos ha permitido, que siendo la región con los menores impuestos, ser la que mayor bienestar tiene. Y hasta ahí podríamos llegar, que un solo euro de más de los madrileños tenga que ir a pagar ahora o las fiestas corruptas de los separatistas o el indecente precio que ha puesto Pedro Sánchez por mantenerse en el poder, que es de lo que trata todo esto. Por eso comentaba yo en mi anterior intervención que las comunidades autónomas se verán obligadas, sobre todo las uniprovinciales, las pequeñas comunidades autónomas que no tienen a lo mejor el desarrollo que ha tenido la Comunidad de Madrid en los últimos años, no les va a quedar otra que aumentar sus impuestos, porque los servicios públicos se tienen que pagar, o eso, o se quedarán con una reducción sustancial de los servicios públicos. Por lo tanto, a lo mejor no hay españoles de primera y de segunda, hay españoles de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta, como las divisiones en el fútbol. Cada uno será de una división, según los impuestos que pueda pagar o los servicios que les pueda dar los gobernantes de turno en cada lugar. Al respecto de la votación, pues lo que me da miedo es que salga adelante, pero no solo por lo que estamos hablando, sino por qué le tiene que dar a todos y cada uno de los partidos políticos que tienen que votar a favor para que salga adelante. Eso también me da miedo, porque a los de Aragón, a los vascos, al final tiene que dar a tantos que no solo da a los catalanes con el dinero de todos, con el dinero de los españoles, sino que como tenga que dar a todos, pues a lo mejor esto entra en una quiebra técnica mucho antes de lo esperado. El desgarrapaíses, Pedro Sánchez, está reunido con el lehendakari vasco. Vale. Aquí va a haber un problema, otro problema, porque este quiere la seguridad social. Pero ¿dónde se pagan las pensiones más altas de España? En el País Vasco. Si miráis el ranking lo veréis enseguida. Entonces, si le dan la seguridad social, ¿quién va a pagar el déficit que produce en el País Vasco la seguridad social? Las pensiones de los vascos y las vascas. Ojo. ¿Qué va a haber? ¿Un crédito adicional cada año para ayudarles a sufragar el déficit que producen sus pensiones? Pues ya veréis cómo algo tienen que hacer, porque desde luego, si yo fuera lehendakari vasco, le diría: me lo das y me lo financias, porque claro, hombre, ¿cómo voy a pechugar yo con un déficit de mis pensionistas vascos y vascas? En fin, bueno, ¿vamos a un tema más divertido? Venga, vamos a un tema más divertido. Resulta que han hecho la primera de las auditorías prometidas en el PSOE y han mandado a una empresa, yo no la conozco y, en fin, digamos que de auditores en materia fiscal algo sé. Yo no la conozco, a lo mejor es que es nueva o de alguien relacionado con el PSOE, no lo sé. Pero sí sé que han mandado un papel de 4 páginas, que dice: oiga, mire, aquí hay irregularidades contables por valor de 8 millones de euros, que para un partido político eso es un pastizal. Vamos a verlo. La primera auditoría del PSOE pone en entredicho la contabilidad del partido. Los auditores de Covís han revelado en un informe de tan solo 4 páginas irregularidades contables que superan los 8 millones de euros y advierten que el partido no cumple con los criterios contables establecidos. Unas deficiencias que, según los auditores, persisten desde 2023. Este es el informe del primer análisis de las cuentas socialistas tras el estallido del caso Koldo y que de momento ha llevado al encarcelamiento de Santos Cerdán. Además, la auditoría cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que cuando Cerdán se convirtió en el número 3 del partido en 2021, modificó el sistema interno de pagos del PSOE tras detectar presuntas irregularidades de su antecesor José Luis Ábalos. Llamativo es que el exgerente del partido durante aquella etapa fue cesado y posteriormente recolocado como presidente de Enusa, con un sueldo, por cierto, estratosférico. A estas irregularidades en el sistema de pago hay que sumar el testimonio de Carmen Pano, la empresaria cercana a Víctor de Aldama, que aseguró haber llevado a Ferraz 90.000 euros en efectivo. Además, siguen en curso las investigaciones que la UCO está llevando a cabo sobre las constructoras vinculadas a Santos Cerdán.
Acciona, LIC u Obras Públicas y Regadíos son algunas de las empresas salpicadas por el caso Koldo. Según la Guardia Civil, las tres formaban una presunta trama de cobro de comisiones en la adjudicación de obras públicas. Algunas grabaciones que la UCO tiene en su poder demuestran que entre 2019 y 2023 Cerdán discutía con Ábalos y Koldo sobre cómo se iban a repartir el dinero de las mordidas, 620.000 euros y otros posibles 450.000 que aún se están investigando. Me han pedido precisión mis colaboradores aquí en el estudio. 8 millones de euros, ¿en qué plazo? 2001-2025. Sigue siendo una pasta. Y sobre todo, si el Partido Socialista reconoce 8 millones de euros, ¿qué no dirán las cuentas? Para que hayan dicho que hay un desfase de 8 millones de euros. Esto huele a dos cosas. A la primera, que hacen bien en investigar y apuntar por una posible financiación irregular del Partido Socialista, porque estamos viendo qué motivos para ello hay y que cuando todos esos socios parlamentarios que tiene, que son tan cómplices como lo son ellos de consentir la corrupción de Estado, la corrupción en el gobierno, pues haber puesto ese límite, porque parece ser que llegará y veremos a ver qué dicen las próximas investigaciones sobre eso. Pero también apunta a que van a intentar convertir a Cerdán en cabeza de turco y en dique de contención de todas estas prácticas. Y hay que recordar que efectivamente Cerdán era el secretario de organización todopoderoso, pero en sustitución de Ábalos, y que esto ya lo habían montado antes y que lo habían montado con Koldo y que lo habían hecho en ese clan del Peugeot mientras recogían apoyos España, que debieron ser insuficientes para luego tener que manipular las elecciones. Con lo cual, no se para ahí. Cerdán no puede ser el dique de contención y el que apunten y señalen como el responsable. Todos sabemos que esto tiene varias derivadas. Tiene una derivada en el Partido Socialista, donde sí puede tener responsabilidad, no la máxima. Tiene también derivada en el Consejo de Gobierno y en otras comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Socialista, porque Cerdán al final no adjudicaba, sino que adjudica quien tiene el poder para adjudicar, y eso tienen que ser el gobierno, en este caso de Pedro Sánchez o de aquellas comunidades autónomas donde ellos gobiernan, como estamos viendo en Navarra. Y tampoco hay que olvidar que tiene una tercera derivada, que es en la parcela más cercana, más íntima de Pedro Sánchez, que es en su casa con su mujer o con su hermano. ¿Qué tienen todas esas en común? Pues el amo que decía aquel, el gran líder, que es Pedro Sánchez, que es el responsable y el que ha orquestado todo este gran movimiento de corrupción que le rodea. El número uno. Es el número uno. Que no se nos amo. El puto amo. No sé si era Óscar Puente, ¿no?, que se lo puso, no me acuerdo, da igual. Bueno, por cierto, Alberto. Un informe de 4 páginas, pero según dicen los propios auditores, es que no han obtenido toda la información que ellos necesitan. Entonces, fijaos la película. Sale el señor Sánchez, el puto amo, el número uno, a decir a todos los españoles que van a hacer una auditoría externa, desde fuera, para dar imagen de transparencia, de que ellos no tienen nada que ver con la corrupción de algunas personas que no son del Partido Socialista, es que casi ni les conocían. Pero cuando los auditores llegan, esta empresa de auditores llega a Ferraz y les pide la información, estos no se la dan. De hecho, en esos 4 folios, los propios auditores dicen que estas discrepancias o estas irregularidades contables de 8 millones de euros son respecto a lo que han podido ver, porque hay otros 8,5 millones de euros que son los saldos presuntamente de los grupos municipales, de todos los grupos municipales de las entidades locales que hay en nuestro país, y la justificación de esos saldos no la han visto. Habrán visto lo que les han dicho. Estos son tantos, este es el importe, pero no lo han visto. Entonces, 4 páginas porque no han visto más. Entonces, salimos a la palestra para vender transparencia, para vender que aquí no hay irregularidades de ningún tipo, y de esta manera vamos a contratar una empresa de auditores para que nos haga la auditoría. Pero no le damos la información.
oye, esto es un chiste, es que se está riendo de todo el mundo. Eso es una tradición, yo creo que en casi todos los partidos políticos, pero en eso indiscutiblemente. Pero si le reclamó el Tribunal de Cuentas a Santos Cerdán, entrégueme la lista de los que son partícipes de la campaña de primarias de Pedro Sánchez, el crowdfunding. Eso queda tan bonito, ¿verdad? Y se lo pidió el Tribunal de Cuentas y no se lo quisieron dar. Y hoy por hoy aún no sabemos, nos tememos que el motivo por el que no sabemos quiénes eran los financiadores de la campaña es que aparecía un nombre claramente destacado del resto, singular, un nombre singular, Sabiniano Gómez. Claro, entonces si el dinero de negocios como tal es el que me ha servido a mí para auparme a controlar el Partido Socialista, pues eso queda muy feo. No, vamos, no des esos papeles, Santos, bajo ningún concepto. Bueno, avancemos. El día 22 de julio se va a conocer, se va a decidir en la justicia si Santos Cerdán debe o no continuar en la cárcel. Todo depende del Tribunal Supremo y del juez Llarena, que es un juez bastante duro, le conocemos por lo del procés, ¿verdad? Que ya veremos qué es lo que dice el 22 de julio el tribunal a propósito de la excarcelación o no. Y ahora viene el gran varapalo del día de hoy al Tribunal Constitucional. Qué ganas teníamos muchos españoles de que le dieran un buen sopapo. La Audiencia de Sevilla ha decidido que va a presentar también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque dice, yo no creo que la ley de amnistía sea constitucional, no creo que sea legal, no creo que encaje en el Estado de Derecho europeo y por lo tanto a mí me piden que absuelva o que perdone la condena de los grandes capos del caso de los ERES, Chávez y Griñán y otros tantos. Por lo tanto, yo presento la cuestión prejudicial, le echo un pulso al Tribunal Constitucional y cuando sea que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ya veremos en qué queda el asunto. Quiero recordaros que es el mayor caso de corrupción de la historia en España. 690 millones de euros. Ángel. Pues es que Pedro Sánchez, en ese ejercicio de colonialismo que ha hecho de todas las instituciones, también lo hizo, como antes hemos señalado, en el Tribunal Constitucional, poniendo a fines para poder utilizar el Constitucional de dos formas. Una, como ha hecho con la ley de amnistía, para que le blanquee todas aquellas decisiones que sabemos que no encajan dentro de nuestro ordenamiento, y dos, también como una especie de censor del Tribunal Supremo para que cuando le venga bien, pues poder enmendar la plana y poder, como en este caso, eximir de toda responsabilidad a aquellos que dieron el mayor golpe que ha dado nadie contra las arcas públicas de una administración, como fue el caso de los ERES en Andalucía, el mayor caso de corrupción que ha habido nunca en España. Decían estos días que ellos jamás habían sido cómplices de corrupción y que jamás se habían mostrado siempre enérgicos contra ella. Todavía recordamos muchos con este caso a todo el Partido Socialista puesto en pie, jaleando y aplaudiendo a Griñán y a Pedro Chávez. Cuando el Gobierno cercena nuestro Estado de Derecho, solo nos queda la instancia más alta. Y gracias a Dios formamos parte de la Unión Europea y hay instancias superiores donde podemos llevar estos asuntos. Cuando el Constitucional, en este caso, se salta cualquier tipo de investigación, conclusiones jurídicas y sentencias para avalar con su fallo que los altos responsables de la Junta de Andalucía en esa época, socialistas todos, que hay que dejarlo muy claro, pues por suerte tenemos los españoles esta instancia superior y hay jueces como Pablo Llarena que el tío sigue atándose el nudo de la corbata como Dios manda y que tira hacia adelante. Espero que sea así, por el bien de todos, más que nada. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa, sus opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia y su interés, pero para ustedes, a diferencia de para ellos, tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. La primera vista del Tribunal Superior de Justicia Europeo a propósito de una cuestión prejudicial planteada por instituciones españolas contra la ley de amnistía se ha producido esta mañana en Luxemburgo. Ante una quincena de jueces y otros tantos abogados y representantes de las partes, el abogado de la Comisión Europea ha considerado que la ley de amnistía española es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de Pedro Sánchez. El abogado de la Comisión considera que las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia y esas recomendaciones, como posiblemente recuerden, era que se tomaran el tiempo necesario para un diálogo significativo y coherente con el fin invocado de llegar a una reconciliación, cosa que no ocurrió y que se ha fundamentado como uno de los reproches que la Comisión le hace a la ley de amnistía española. No es la primera vez que Bruselas se manifiesta en contra de la ley de amnistía, no obstante lo importante es lo que diga el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Además de ese recurso del Tribunal de Cuentas que ha empezado a estudiar hoy, tiene una veintena encima de la mesa y aunque tendrán que pasar meses hasta que conozcamos su veredicto, este podría cambiar el transcurso de los acontecimientos y obligar a los jueces españoles a no aplicar la ley de amnistía. El Gobierno hoy quita importancia a ese veredicto de la Comisión Europea y dice que Bruselas y el Gobierno en lo nuclear coinciden respecto a la amnistía. La ley de amnistía no responde a un objeto de interés general y solo forma parte de un acuerdo político de investidura. Así de contundente se ha manifestado la Comisión Europea respecto de la norma con la que el gobierno de Pedro Sánchez pretende amnistiar al fugado Carles Puigdemont y a otros líderes del proceso. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en la Comisión para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. Sobre ello, la Comisión de momento no puede determinar si se utilizaron o no fondos europeos para los gastos del proceso. El abogado principal de la Comisión, Carlos Urraca, sí ha sido contundente respecto a la ley de amnistía. Además de considerar que no responde a un objetivo de interés general, también ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que no siguiera las indicaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley más clara y precisa y un diálogo más significativo. Los abogados de la entidad también han sido determinantes. Creen que si la norma sale adelante se instaurará una impunidad sistémica y han dejado claro que se trata de una autoamnistía, algo prohibido por las leyes europeas. Por su parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo y la Comisión coinciden en dos asuntos centrales. Saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Algo que no es cierto y que ha llevado a Esther Muñoz a recriminar sus palabras. La Comisión Europea lo que viene a ratificar es lo que lleva diciendo el Partido Popular durante años, que la amnistía no atendía a ningún interés general, sino que era un pacto corrupto. Mientras que Ayuso ha celebrado que Bruselas cuestione la corrupción política, que es para ella la amnistía. Afortunadamente, Bruselas hoy ha dado un paso fundamental. Ya cuestiona otra gran corrupción política, que es la amnistía. Bueno, y la financiación singular que acordaron ayer Gobierno y Generalitat sigue hoy copando titulares entre críticas y promesas vacías. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmado hoy lo que adelantó ayer su partido, su rechazo a esta financiación singular que él asegura que es café para todos. Dice que es una promesa que tarde o temprano se acabará transformando, dice literalmente, en marro para los catalanes. Sánchez, por cierto, no solo cuenta con la oposición de Junts en este aspecto, sino que varios de sus socios de gobierno, varios miembros de la formación Sumar, se oponen y denuncian la desigualdad, el agravio que esto va a suponer para las comunidades autónomas en las que tienen presencia. Y en la oposición, Partido Popular y Vox siguen hoy muy críticos y las comunidades del Partido Popular ya han confirmado
que de salir adelante esta reforma la llevarán al Tribunal Constitucional. Serán no solo las comunidades del PP, sino también ayuntamientos como el de Valencia e incluso la Dirección Nacional. Por el momento ya lo han confirmado Baleares, Madrid, Castilla y León y Extremadura, aunque desde Génova dan por descontado que las 11 comunidades donde gobiernan van a sumarse a esta vía. Por la parte de Vox, hoy Pepa Millán, su portavoz en el Congreso, tildaba al PSOE de mafia y aseguraba que no tiene dudas. El próximo paso, la próxima cesión al independentismo, será el referéndum. Tenemos a una mafia capaz de que la siguiente cesión al separatismo sea un referéndum para la independencia en ese plan de avance hacia la plurinacionalidad que exige el separatismo vasco y que exige el separatismo catalán. Bueno, y hablando del separatismo vasco, esta, ya saben, es una semana clave para, de alguna manera, concretar esas cesiones pendientes a los socios de gobierno nacionalistas, y en ello se está empleando en estos momentos Pedro Sánchez, que sigue reunido con Imanol Pradales, con el lehendakari vasco, en estos momentos en la Moncloa. Han estado a solas en torno a 1 hora y cuarto y en estos momentos sigue reunida la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Gobierno Central y el País Vasco. Ahí lo que tratan de concretar son una serie de cesiones pendientes, como por ejemplo la primera parte, la primera cesión de la seguridad social al País Vasco. Es una de las cesiones que llevaban pendientes desde hace años. También se negocia el traspaso del subsidio por desempleo y la prestación contributiva del paro. Entre esos avances que pretende conseguir el País Vasco también figuraría el proceso de declaración del euskera, ojo, como lengua oficial de la Unión Europea. Una ambición que también tienen por parte de Cataluña y que el Gobierno va a tratar de imponer una vez más este viernes, el 18 de julio en Bruselas. El Gobierno central está dispuesto incluso a trocear la agencia tributaria, y eso, y lo saben porque tienen técnicos que lo saben perfectamente, ni es progresista ni es federalista. Es simplemente una cesión a cambio de continuar con el apoyo a Sánchez y que el Gobierno no decaiga y se tengan que convocar elecciones. Un pago más a los socios, podríamos decir. El Gobierno se enfrenta a las voces contrarias de los que han sido socios tradicionales, Sumar, la Xunta Aragonesista y, claro, de las comunidades del PP, eso era obvio. Pero es un pago más, como fue un pago más la Ley Orgánica de Amnistía, la llamada LOA. En ese terreno hoy se ha celebrado la vista pública de la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal de Cuentas ante el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí se ha oído la argumentación que ha querido formular la Comisión Europea, que ha vuelto a señalar que la ley de amnistía no es de interés general, sino un pacto político sobre un interés particular, que era conseguir la investidura del presidente del Gobierno de España. Entonces, cabe interpretar que se trata de una autoamnistía, lo deja clarísimo el abogado de la Comisión, y eso está explícitamente prohibido en el cuerpo legal europeo y en el de cualquier Estado de Derecho que se precie. Para el derecho europeo también es relevante que se tramitara por la vía de urgencia, y el abogado de la Comisión recrimina al Gobierno de España que no hubiera informes de organismos independientes, amén de que no se hiciera caso a las orientaciones que nos dio el Consejo de Venecia. Sobre si el camino del procés catalán utilizó fondos europeos o no, las conclusiones ante el TJUE de la Comisión Europea afirman que no es posible determinar con datos fehacientes que esto haya sido así, lo que no significa que lo descarten. Cuidado, celebrada la vista, ahora la decisión se va a producir en un plazo no determinado de tiempo.
Y la juez decreta prisión provisional sin fianza para el presunto agresor de Torre Pacheco que ayer trató de huir en Rentería hacia Francia. Los otros dos detenidos por esta agresión están en libertad provisional con una orden de alejamiento y con la prohibición de salida de territorio nacional. La policía investiga ahora qué hacían estos jóvenes, cuya nacionalidad ya está confirmada, es magrebí, en Torre Pacheco cuando ni trabajaban ni residían ahí. La situación en Murcia está en estos momentos más calmada, aunque en estos momentos se está llevando a cabo una manifestación convocada por redes sociales y que ha infundido miedo ante la posibilidad de nuevos disturbios. Prisión provisional y sin fianza para el autor material de la brutal paliza Domingo, el vecino de Torre Pacheco. La detención se produjo justo en el momento en el que trataba de huir del país. La Ertzaintza le localizó y detuvo en Rentería, cuando pretendía coger un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia. La información que han trasladado sobre el arrestado es que es un joven magrebí de 19 años que reside en España de forma legal. Es el tercer detenido de la agresión al jubilado de 68 años que ha desatado los altercados en Torre Pacheco. Los otros dos primeros detenidos, inmigrantes marroquíes de 20 y 21 años, estaban en situación ilegal en nuestro país. Los tres detenidos no residían en el municipio, por lo que la Guardia Civil investiga ahora qué hacían en Torre Pacheco y cuál fue el motivo de la salvaje agresión, ya que no robaron a la víctima. La información que se ha trasladado sobre los detenidos es bastante deficiente y se desconoce a qué se debe exactamente esa excelente protección de datos. No sabemos sus nombres, dónde residen en España y la nacionalidad del último detenido. Solo se ha dicho que es magrebí sin especificar el país de origen. Eso sí, los tres superan la mayoría de edad. No son menores, por lo que se les tendrá que aplicar la ley vigente a cada uno de ellos. Los disturbios en Torre Pacheco ya acumulan 13 detenidos. Las detenciones son 13 hasta el momento, a lo largo de los días que llevamos con el dispositivo activado. Y identificaciones son muy numerosas, por encima de 100, más de 120 identificaciones. Vox, acusado de promover el odio, culpa de estos incidentes a los partidos políticos responsables de las regularizaciones masivas de inmigrantes. Todos los partidos y todos los políticos que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a personas procedentes de culturas incompatibles con la nuestra de forma irregular son los culpables de lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Como saben, el Tribunal Constitucional absolvió a los principales culpables condenados por la justicia española por el caso de los ERES. El tribunal que primero les condenó fue la Audiencia de Sevilla, luego lo haría también el Tribunal Supremo. Bueno, pues la Audiencia de Sevilla, que tiene que rectificar esas condenas en base al criterio del Constitucional, se ha plantado y le echa un pulso al Tribunal Constitucional. Envía el asunto también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuestión prejudicial. Estas sentencias afectaban fundamentalmente a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez. Y la Audiencia de Sevilla dice que lo hace por un riesgo sistémico de impunidad y porque en ese caso el Constitucional, absolviendo a Griñán y a Chávez, ha suplantado al Supremo. De momento, y mientras se decide en Europa esta cuestión, las absoluciones se suspenden. A raíz de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE fraudulentos que anularon las condenas de los expresidentes andaluces, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chávez, la Audiencia Provincial de Sevilla decide elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ven riesgo de impunidad para los expresidentes y otros altos cargos. Por eso, quieren aclarar con la justicia europea la decisión que tomó el Constitucional entre junio y julio del año pasado. Ahora esas sentencias quedan en suspenso durante al menos 2 años, hasta que se conozca con claridad si son contrarias al derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Recordemos que el caso ERE en Andalucía fue un caso de corrupción política en el que se desviaron los fondos públicos de la Junta de Andalucía para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales vinculadas al PSOE. Al menos 690 millones de euros. A día de hoy es el mayor caso de corrupción de la historia
historia política de España y por eso buscan que se revise el borrado sustancial de los delitos y penas que aplicó el Tribunal Constitucional, ya que a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, le absolvieron el delito de malversación. Y Manuel Chaves, también expresidente socialista de la Junta, se libró de parte de la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación. La propuesta de plantear esta consulta a Bruselas evidencia que los magistrados están dispuestos a desafiar al Tribunal Constitucional encabezado por Cándido Conde Pumpido para no aplicar las 10 resoluciones favorables a los exaltos cargos socialistas condenados. Y el Tribunal Supremo rechaza investigar a Félix Bolaños por la contratación de la asesora de Begoña Gómez en su cátedra. El juez Peinado le atribuía un delito de malversación junto a otro de falso testimonio que el alto tribunal ha rechazado, dice, por absoluta ausencia de indicios incriminatorios. Dice la sala que la detentación de un cargo público, en este caso el de la Secretaría General de Presidencia, no puede implicar la atribución automática de un delito. En lo que se refiere a ese delito de falso testimonio, asegura que hay falta de fundamentos objetivos en la atribución de ese delito que hace el juez. El consejero navarro Óscar Chivite hoy acudía a la comisión del Senado. Allí ha dicho que él no dimitiría aunque se compruebe la relación de Santos Cerdán con las obras del túnel de Belate, las famosas obras que supuestamente trazaba Santos Cerdán. El tío de la presidenta María Chivite, este consejero, pues ha ido al Senado a decir que la adjudicación él entiende que no se hizo a dedo, aunque él no estaba. Y ha dicho que hubo efectivamente en la mesa de contratación 3 votos particulares y un expediente de fiscalización que incluye muchos reparos por parte del Gobierno de Navarro. Hay un sobrecoste que, según el consejero, estaba justificado, y lo más llamativo es que Óscar Chivite ha terminado diciendo que él no ponía la mano en el fuego por la limpieza de la adjudicación. ¿Usted pone la mano en el fuego, que tanto les gusta poner a socialistas, por la limpieza de la adjudicación de las obras de los túneles de Belate? ¿Pone la mano en el fuego con lo que sabe hoy? Yo no voy a poner la mano en el fuego ni por nada. Hace bien. Pero sabiendo lo que sabe, ¿volvería a actuar de la misma manera? Sí. Bueno, Yolanda Díaz quiere acabar con imágenes como esta que van a ver. El pasado 28 de junio, 1 millar de jueces y de fiscales protestó por las últimas reformas de Félix Bolaños, lo que para Sumar es claramente constitutivo de falta grave. Su partido propone enmendar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ultima Moncloa y multar con hasta 6.000 euros a los jueces que se manifiesten contra algunas actuaciones del Gobierno de los partidos políticos. Yolanda Díaz, además de líder de Sumar, es ministra de Trabajo y la Constitución blinda como derecho fundamental el derecho a manifestarse. Su partido trata aquí de darle la vuelta a la tortilla. La reivindicación del sector judicial de su independencia e imparcialidad compromete, según ellos, la separación de poderes. Y en la página internacional, Donald Trump ha dicho esta tarde que las conversaciones con la Unión Europea en lo tocante a aranceles van por buen camino. Pero claro, todavía es más fuerte lo que ha dicho esta mañana. Hoy se ha sabido que Volodymyr Zelensky tuvo una conversación con él el pasado 4 de julio. En ella, Trump le decía: Volodymyr, ¿puedes golpear Moscú? ¿Puedes golpear San Petersburgo también? Y en fin, esto pues como poco hay que considerarlo una frivolidad que viene a demostrar un giro inesperado de la posición que tenía el presidente estadounidense respecto a Putin y a la guerra en Ucrania. Estados Unidos también dijo ayer que pensaba en sanciones fuertes contra Rusia. Bueno, Marina, nos vamos hoy con la amenaza de las apps en tu móvil. En mi móvil y en el tuyo. No, también. yo no tengo.
No solo es ya que nos escuchen las conversaciones, sino que también saben, esto lo saben las aplicaciones que usamos cada día, dónde estamos y con quién. Así lo certifica un estudio, por cierto, llevado a cabo por 4 españoles, que asegura que miles de aplicaciones explotan la localización del GPS y saben en todo momento dónde estamos, aprovechando esa ubicación para sus estrategias de marketing. Esto es, para mandarnos anuncios. Esta sería la explicación, por ejemplo, de que nos aparezcan anuncios de medicamentos o de perfumes si esa misma mañana hemos estado en la farmacia o en una perfumería. El rastreo, ojo, tiene algunos usos malignos que pueden tener consecuencias peores. Pueden servir para identificar datos sensibles como los movimientos de una persona o con quien se relaciona. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y volvemos mañana con toda la información. Les dejamos con Sandro Mecón. Hasta mañana.